Hay momentos en la vida en los que miras a tu alrededor y sientes que estás completamente solo. No es que las personas hayan desaparecido físicamente, no, están ahí, pero hay una distancia, un vacío que no puedes explicar con palabras. Es esa sensación de gritar en medio de una multitud y que nadie escuche tu voz. Es despertar en la madrugada con el peso de tus problemas sobre el pecho y darte cuenta de que no hay nadie a quien llamar, nadie que realmente entienda por lo que estás pasando. Tal vez has perdido tu trabajo y las personas que pensabas que eran tus amigos dejaron de contestar tus mensajes. Tal vez estás atravesando una crisis familiar y aquellos que prometieron estar siempre a tu lado simplemente se alejaron porque tu dolor se volvió incómodo para ellos. O quizás estás persiguiendo un sueño que nadie más comprende y en lugar de apoyo recibes críticas, burlas o peor aún, indiferencia. Esa soledad duele de una manera que las palabras no alcanzan a describir. Duele porque nosotros como seres humanos estamos diseñados para la conexión, para la comunidad, para sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y cuando esa conexión se rompe o nunca estuvo realmente ahí, nos sentimos perdidos, vulnerables, expuestos ante un mundo que parece demasiado grande y demasiado hostil para enfrentarlo solos. Recuerdo a una mujer que conocí hace algunos años. Ella había dedicado más de 20 años de su vida a construir una empresa junto a su esposo. Sacrificaron vacaciones, tiempo con sus hijos, momentos de descanso, todo por ese proyecto que era su sueño compartido. Pero cuando la empresa comenzó a enfrentar dificultades financieras, cuando las deudas empezaron a acumularse y las noches se volvieron largas e interminables por la preocupación, su esposo tomó una decisión que ella nunca imaginó posible. Se fue. La dejó sola, con las deudas, con la responsabilidad, con el peso de mantener a flote algo que habían construido juntos. Y no solo eso, también se llevó con él la confianza de muchas personas cercanas que inexplicablemente tomaron su lado sin siquiera escuchar su versión de la historia. Ella me contaba entre lágrimas cómo se sentía caminando por un desierto infinito, donde cada paso era más pesado que el anterior, donde el sol quemaba su piel y no había sombra donde refugiarse, donde miraba hacia el horizonte buscando alguna señal de ayuda, y solo encontraba más arena, más vacío, más soledad. Me decía que lo más doloroso no era la situación financiera, que eso eventualmente se resolvería de una u otra forma, sino la traición, el abandono, la sensación de que todo lo que había construido, no solo en términos materiales, sino también emocionales y relacionales, se había derrumbado como un castillo de naipes ante el primer viento fuerte. Esa sensación de estar solo en medio de la tormenta es algo que muchos de nosotros hemos experimentado o estamos experimentando en este preciso momento. Y lo que hace que esa soledad sea aún más dolorosa es la pregunta que nos hacemos una y otra vez en la oscuridad de nuestras noches. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué las personas en las que confié me dieron la espalda? ¿Por qué Dios, el universo, la vida permiten que esté pasando por esto sin nadie a mi lado? Esas preguntas pueden consumirnos, pueden convertirnos en personas amargas, resentidas, llenas de ira contra el mundo y contra nosotros mismos. Pero quiero que entiendas algo fundamental hoy. Esa soledad, ese momento en el que te sientes completamente abandonado, no es una señal de que has fracasado o de que no vales nada. No es evidencia de que Dios te ha olvidado o de que tu vida no tiene propósito. Al contrario, a menudo es precisamente en esos momentos de profunda soledad cuando se están forjando en ti las cualidades más importantes que necesitarás para el resto de tu vida. Es en la soledad donde descubres quién eres realmente más allá de las etiquetas que otros te han puesto, más allá de los roles que has desempeñado para complacer a quienes te rodean. Déjame explicarte algo que he aprendido después de años de observar historias de personas que han salido adelante a pesar de estar completamente solas. Hay una diferencia fundamental entre estar solo y estar abandonado. Estar solo es una circunstancia temporal, un momento en tu jornada donde los compañeros de viaje se han detenido o han tomado otros caminos, pero tú sigues avanzando. Estar abandonado, en cambio, es un estado mental, una creencia de que has sido dejado atrás porque no eres suficiente, porque no mereces compañía, porque tu destino es la soledad eterna, y esa creencia es una mentira. Es una mentira que el enemigo de tu alma quiere que creas, porque sabe que si logra convencerte de que estás abandonado, dejarás de luchar, dejarás de avanzar, te rendirás justo cuando estabas más cerca de tu victoria. Pero la verdad es que incluso cuando todas las personas te han dado la espalda, incluso cuando sientes que no hay nadie en el mundo que entienda tu dolor, hay una presencia que nunca te ha dejado, que ha estado contigo en cada paso de este camino solitario, que conoce cada lágrima que has derramado en secreto, cada grito silencioso que has lanzado al cielo en la madrugada. Pienso en las águilas, esas aves majestuosas
que vuelan a alturas que otros pájaros ni siquiera pueden imaginar. ¿Sabes cuándo el águila alcanza su mayor altura? No es cuando vuela en grupo, no es cuando tiene el viento a favor, no es en los días soleados y tranquilos. El águila alcanza su mayor altura cuando se enfrenta a la tormenta. Mientras todos los demás pájaros buscan refugio, mientras todos se esconden en las ramas de los árboles esperando que pase la tempestad, el águila hace algo completamente contrario a la lógica. Vuela directo hacia la tormenta. Usa los vientos más fuertes, esos que podrían destruir a cualquier otra ave, como impulso para elevarse por encima de las nubes, por encima del peligro, hacia un espacio donde hay claridad, luz, paz. El águila entiende algo que muchos de nosotros tardamos años en comprender. La tormenta no está ahí para destruirte, está ahí para elevarte. Y muchas veces, para poder volar a esas alturas, para poder desarrollar esa fuerza en tus alas, necesitas estar solo. Necesitas dejar de depender del grupo, de la validación de otros, del apoyo que pensabas que era imprescindible. Necesitas descubrir que dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera sabías que existía, pero no te voy a mentir y decirte que ese proceso es fácil o que no duele. Duele inmensamente. Es como cuando un hueso se fractura y tiene que sanar. El proceso de sanación es doloroso, a veces más doloroso que la fractura misma. Hay momentos en que querrás rendirte, en que mirarás hacia atrás con nostalgia a esos tiempos en que tenías personas a tu alrededor, aunque esas personas no fueran realmente buenas para ti, aunque esa compañía fuera tóxica, aunque esas relaciones te estuvieran impidiendo crecer. Es curioso cómo la mente humana funciona así, ¿verdad? Preferimos una compañía dañina a la soledad saludable. Preferimos estar rodeados de personas que nos limitan, que nos critican, que nos hacen sentir pequeños, antes que enfrentar el vacío que viene cuando esas personas se van. Pero ese vacío, ese espacio que se crea cuando las personas incorrectas salen de tu vida, no está destinado a quedarse vacío para siempre. Ese espacio se está limpiando, se está preparando para algo mejor, para relaciones más sanas, para conexiones más profundas, para personas que realmente valoren quién eres y hacia dónde vas. He visto esto una y otra vez en mi propia vida y en las vidas de innumerables personas que han pasado por mi camino. Cuando estaba comenzando mi carrera como conferencista, cuando apenas empezaba a compartir estos mensajes que hoy llegan a millones de personas, hubo un tiempo en que me sentí completamente solo. Tenía una visión, tenía un mensaje que sabía que necesitaba ser compartido, pero nadie a mi alrededor lo entendía. Mi familia, con todo el amor del mundo, me preguntaba cuándo iba a conseguir un trabajo real, un trabajo estable, algo que tuviera sentido para ellos. Mis amigos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, que debería conformarme con una vida más convencional, más segura. Y hubo muchos momentos en que dudé de mí mismo, momentos en que me preguntaba si todos ellos tenían razón y yo estaba equivocado. Momentos en que la soledad pesaba tanto que consideré abandonar todo y volver a la comodidad de lo conocido, aunque esa comodidad significara traicionar el llamado que sentía en mi corazón. Pero algo dentro de mí, algo que no puedo explicar completamente con palabras racionales, me impulsaba a seguir adelante. Era como una voz interna que me decía que todo este tiempo de soledad, todo este tiempo de aparente abandono, era en realidad un tiempo de preparación. Me estaba preparando para algo más grande de lo que podía imaginar en ese momento. Y eso es exactamente lo que quiero que entiendas hoy. Ese tiempo que estás viviendo ahora, ese tiempo en que sientes que nadie está a tu lado, no es un tiempo perdido, no es un castigo, no es evidencia de tu fracaso. Es un tiempo de preparación. Piensa en ello como el tiempo que pasa una semilla bajo la tierra. Cuando plantas una semilla en el suelo, esa semilla pasa días, semanas, a veces meses en la oscuridad absoluta, rodeada de tierra, sin luz, sin poder ver lo que está sucediendo arriba en la superficie. Si esa semilla pudiera pensar y sentir como nosotros, probablemente se sentiría abandonada, olvidada, enterrada viva, sin esperanza de volver a ver la luz. Pero lo que la semilla no puede ver es que precisamente esa oscuridad, esa presión de la tierra alrededor, esa aparente soledad, es lo que está provocando que rompa su cáscara exterior, que desarrolle raíces profundas, que se prepare para el momento en que finalmente romperá la superficie y se convertirá en algo hermoso, en algo que dará fruto, en algo que proporcionará sombra y refugio a otros. Tú estás en ese proceso ahora mismo. Estás bajo la tierra. Está oscuro, está solitario, hay presión por todos lados, pero bajo esa superficie hay un trabajo invisible que se está realizando en ti.
se están desarrollando raíces de carácter, se está fortaleciendo tu fe, se está purificando tu motivación, se está clarificando tu visión. Todas esas cosas que no podrían suceder si estuvieras rodeado del ruido de las opiniones de otros, de las expectativas de la sociedad, de la comodidad de tener siempre a alguien que te rescate cuando las cosas se ponen difíciles. La soledad está haciendo algo en ti que la compañía nunca podría hacer. Te está obligando a mirarte en el espejo sin filtros, sin máscaras, sin pretensiones. Te está forzando a confrontar tus miedos más profundos, tus inseguridades más arraigadas, tus heridas más antiguas. Y sí, eso duele. Duele como pocas cosas en la vida duelen, pero ese dolor es el dolor del crecimiento, no el dolor de la destrucción. Hay algo que he notado en las personas que logran salir adelante a pesar de estar solas. Todas ellas, sin excepción, llegan a un punto de quiebre donde toman una decisión fundamental. Es el momento en que dejan de esperar que alguien venga a rescatarlas y comienzan a rescatarse a sí mismas. Es el momento en que dejan de buscar validación externa y empiezan a validarse desde dentro. Es el momento en que comprenden que la soledad no es el fin de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde el protagonista es más fuerte, más sabio, más auténtico que nunca antes. Ese momento de quiebre no llega de la misma manera para todos. Para algunos, llega después de tocar fondo, después de llorar todas las lágrimas que tenían dentro, después de gritar al cielo preguntando por qué hasta quedar sin voz. Para otros, llega de manera más sutil, como un amanecer que se va iluminando gradualmente hasta que de repente te das cuenta de que ya no está oscuro, de que puedes ver el camino frente a ti, de que tienes la fuerza para dar el siguiente paso. Conozco a un hombre que lo perdió todo en el espacio de 6 meses. Su negocio quebró, su esposa lo dejó, sus hijos dejaron de hablarle porque creyeron las mentiras que otros contaron sobre él, sus amigos se alejaron porque ya no tenía el estatus social que antes tenía y terminó viviendo en un pequeño apartamento que apenas podía pagar con trabajos ocasionales. Me contaba que había noches en las que se sentaba en el suelo de ese apartamento vacío, sin muebles, sin televisión, sin nada que lo distrajera de sus pensamientos, y lloraba como nunca había llorado en su vida. Pero una noche, después de semanas de estar en ese estado, algo cambió. No vino ningún ángel a visitarlo, no escuchó ninguna voz audible del cielo, no recibió ninguna llamada milagrosa con una oferta de trabajo increíble. Lo que sucedió fue mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso. En medio de ese silencio, en medio de esa soledad absoluta, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era una paz que venía de sus circunstancias, porque esas seguían siendo terribles. Era una paz que venía de un lugar más profundo, un lugar donde las circunstancias externas no tienen poder, un lugar donde habita una presencia que nunca lo había dejado aunque él no lo hubiera percibido. Y en ese momento de paz inexplicable, tomó una decisión. Decidió que aunque tuviera que caminar solo, aunque tuviera que reconstruir su vida piedra por piedra sin ayuda de nadie, lo haría. Decidió que su valor no estaba determinado por las personas que lo habían abandonado, sino por algo mucho más profundo y permanente. Esa decisión lo cambió todo. No cambió sus circunstancias inmediatamente. Eso tomó tiempo, meses, años de trabajo duro, de levantarse cada día aunque no tuviera ganas, de seguir adelante aunque no viera resultados inmediatos. Pero cambió algo más importante que las circunstancias. Cambió su identidad. Ya no era un hombre abandonado. Era un hombre que había elegido levantarse. Ya no era una víctima de sus circunstancias. Era un creador de nuevas posibilidades. Ya no dependía de la aprobación o el apoyo de otros. Había encontrado una fuente de fortaleza dentro de sí mismo que nadie podía quitarle. Y con el tiempo, muy gradualmente, su vida comenzó a reconstruirse. No de la manera que él había imaginado, no volvió a su antigua vida porque esa vida estaba muerta y enterrada, pero construyó algo nuevo, algo mejor, algo más auténtico y alineado con quien realmente era. Esta es la gran verdad que muchos de nosotros tardamos demasiado tiempo en comprender. No necesitas a nadie a tu lado para salir adelante. Lo que necesitas está dentro de ti. Siempre ha estado ahí, pero a menudo está enterrado bajo capas de dependencia, de necesidad de aprobación, de miedo al rechazo, de creencias limitantes sobre lo que eres capaz de lograr por ti mismo. La soledad, esa soledad dolorosa que estás experimentando ahora, está haciendo el trabajo de remover esas capas, de exponerte a tu verdadero yo, a tu fuerza real, a tu potencial ilimitado. Es como cuando un escultor trabaja con mármol. El escultor no crea la obra de arte ya está dentro del mármol. Lo que el escultor hace es remover todo lo que no es la obra de arte, todo lo que la está ocultando. Y ese proceso de remoción
requiere golpes, requiere presión, requiere eliminar partes del mármol que tal vez eran hermosas por sí mismas, pero que no pertenecen a la obra final. Tu soledad está haciendo ese trabajo de escultor en tu vida ahora mismo. Pero aquí viene algo crucial que necesito que entiendas, porque he visto a muchas personas perderse en este punto del camino. Aunque es cierto que puedes y debes aprender a caminar solo, aunque es verdad que tu fortaleza debe venir de dentro y no de fuera, esto no significa que estés destinado a estar solo para siempre. No significa que debas construir muros tan altos alrededor de tu corazón que nadie pueda volver a entrar. No significa que debas convertirte en una persona fría, cerrada, incapaz de confiar o de amar nuevamente. Lo que significa es que necesitas aprender la diferencia entre la soledad saludable y el aislamiento destructivo. La soledad saludable es ese tiempo necesario de introspección, de fortalecimiento, de reconexión contigo mismo y con tu propósito. Es temporal, es intencional, es productivo. El aislamiento destructivo, por otro lado, es cuando usas tu dolor pasado como excusa para nunca volver a abrirte. Cuando construyes una fortaleza emocional donde vives como un prisionero voluntario, convencido de que es más seguro estar solo que arriesgarte a ser herido nuevamente. He conocido personas que después de ser traicionadas o abandonadas, se prometieron a sí mismas que nunca más dejarían que nadie se acercara. Se volvieron autosuficientes hasta el punto de la arrogancia, orgullosas de no necesitar a nadie, despreciando cualquier forma de vulnerabilidad como debilidad. Y ¿sabes qué? Sí, nunca más fueron heridas de la misma manera. Pero tampoco volvieron a experimentar el gozo de una conexión genuina, la belleza de ser verdaderamente conocidos por otro ser humano, la alegría de compartir los momentos más significativos de la vida con alguien que realmente se preocupa. Se protegieron del dolor, pero también se privaron del amor. Se salvaron de la traición, pero también renunciaron a la confianza. Y al final de sus vidas, muchas de ellas se dieron cuenta de que su mayor logro, su autosuficiencia absoluta, era en realidad su mayor tragedia. Porque los seres humanos no fuimos diseñados para estar completamente solos. Fuimos diseñados para la conexión, para la comunidad, para las relaciones. Lo que necesitas aprender no es a vivir sin personas, sino a discernir qué personas merecen un lugar en tu vida y cuáles no. Déjame contarte sobre algo que observé cuando vivía en Japón durante mis años de juventud. En la cultura japonesa hay una tradición artística llamada kintsugi, que es el arte de reparar cerámica rota usando oro o plata para unir las piezas. En lugar de esconder las grietas o deshacerse del objeto roto, el kintsugi las resalta, las hace visibles, las convierte en parte de la belleza del objeto. La filosofía detrás de esto es profunda. El objeto no es menos valioso porque se rompió, es más valioso. Las grietas, ahora llenas de oro, cuentan una historia de supervivencia, de resiliencia, de transformación. El objeto se vuelve único, irreplicable, más hermoso que cuando estaba intacto porque ahora lleva en sí la evidencia visible de haber sido roto y restaurado. Tu vida ahora mismo es como esa cerámica rota, las personas que se fueron, las relaciones que se quebraron, los sueños que se hicieron añicos. Todo eso te ha dejado agrietado, fragmentado, sintiendo que tu valor se ha perdido para siempre. Pero lo que está sucediendo en este tiempo de soledad, en este tiempo de aparente abandono, es un proceso de kintsugi. Las grietas están siendo llenadas no con cualquier cosa, sino con oro, con algo precioso, con algo que aumenta tu valor en lugar de disminuirlo. Ese oro es la sabiduría que viene del sufrimiento, la compasión que nace de haber sido herido, la fortaleza que se desarrolla cuando tienes que seguir adelante sin nadie que te sostenga. Ese oro es la fe que se forja en el fuego de la prueba, la esperanza que persiste incluso cuando toda evidencia externa sugiere desesperación, el amor propio que finalmente aprendes cuando todas las fuentes externas de validación desaparecen y cuando finalmente salgas de este tiempo de soledad, y lo harás, no serás la misma persona que entró. Serás alguien más completo, más profundo, más hermoso precisamente porque llevarás en ti esas grietas llenas de oro. Tu historia de haber estado solo y haber salido adelante se convertirá en la inspiración de otros que están caminando por el mismo desierto que tú estás atravesando ahora. Tu dolor no será desperdiciado, se transformará en tu ministerio, en tu mensaje, en tu legado. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo más. El hecho de que estés desarrollando la capacidad de caminar solo, el hecho de que estés descubriendo tu fuerza interior, no significa que el camino sea fácil o que no habrá días en los que quieras rendirte. Va a haber días, muchos días, en los que te despertarás y sentirás que no tienes fuerzas para seguir. Va a haber momentos en los que mirarás tu teléfono esperando un mensaje de alguien que se preocupe por ti y no encontrarás nada.
Va a haber noches en las que la soledad pesará tanto que sentirás que te está aplastando. En esos momentos, y esto es crucial, necesitas tener estrategias concretas para seguir adelante. No puedes depender solo de la motivación, porque la motivación es como el clima, cambia constantemente. Necesitas disciplina, necesitas rutinas, necesitas anclas que te mantengan firme cuando las olas de la desesperación amenacen con hundirte. Una de las cosas más importantes que puedes hacer cuando estás caminando solo es establecer una rutina matutina que te prepare mentalmente y emocionalmente para el día. No estoy hablando de algo complicado o elaborado. Puede ser tan simple como levantarte a la misma hora cada día, dedicar unos minutos a la reflexión o la meditación, leer algo que nutra tu espíritu, hacer ejercicio aunque sea una caminata corta, prepararte un desayuno saludable. Estas acciones pueden parecer insignificantes, especialmente cuando estás lidiando con problemas que parecen insuperables, pero son actos de resistencia. Son formas de decirle al universo, a ti mismo, a cualquier fuerza que esté tratando de derribarte, no me voy a rendir, voy a seguir cuidándome, voy a seguir haciendo lo que sé que es bueno para mí, aunque no tenga nadie que me lo recuerde o me anime a hacerlo. Ese acto simple de cuidar de ti mismo cuando nadie más lo está haciendo es revolucionario. Es una declaración de que tu vida tiene valor independientemente de si hay alguien más que lo reconozca. También necesitas encontrar maneras de mantener tu mente enfocada en el futuro y no atrapada en el pasado. Es muy fácil cuando estás solo pasar horas, días, semanas reviviendo los momentos en que fuiste traicionado, abandonado, herido. Es fácil quedarse atrapado en el ciclo de preguntarte qué hiciste mal, qué podrías haber hecho diferente, por qué las personas actuaron como lo hicieron. Pero ese camino no lleva a ninguna parte productivo. Solo te mantiene atado a un pasado que no puedes cambiar mientras el presente se escapa entre tus dedos y el futuro espera que lo crees. Necesitas, de manera consciente y deliberada, redirigir tu mente hacia adelante. Pregúntate no qué salió mal en el pasado, sino qué quieres crear en el futuro. Pregúntate no por qué te abandonaron, sino hacia dónde quieres ir ahora. Pregúntate no qué perdiste, sino qué puedes construir con lo que te queda. Estas preguntas cambian todo porque cambian tu identidad de víctima a creador, de alguien a quien le sucedieron cosas a alguien que hace que las cosas sucedan. Y aquí hay algo más que he aprendido y que puede sonar contradictorio, pero es absolutamente cierto. A veces las personas que se fueron de tu vida te hicieron el mayor favor que alguien podría hacerte. Sé que esto es difícil de escuchar cuando el dolor de su ausencia todavía está fresco, cuando todavía sientes la herida de su partida como algo vivo y palpitante en tu pecho. Pero con el tiempo, con distancia y perspectiva, muchas veces llegarás a ver que su salida no fue un castigo, sino una liberación. Estaban ocupando espacio en tu vida que necesitaba vaciarse para que algo mejor pudiera entrar. Estaban consumiendo tu energía, tu tiempo, tu atención, recursos que necesitabas para tu propio crecimiento y desarrollo. Te estaban manteniendo en una versión de ti mismo que era cómoda para ellos, pero limitante para ti. Su partida, aunque dolorosa, rompió cadenas que ni siquiera sabías que estabas cargando. Te dio la libertad, aunque fuera una libertad aterradora, de finalmente ser quien realmente eres sin tener que ajustarte a las expectativas o demandas de otros. Pienso en el proceso de una mariposa. Antes de convertirse en esa criatura hermosa que vuela libremente, la mariposa es una oruga que debe encerrarse en un capullo. Ese tiempo en el capullo es oscuro, solitario, confuso. La oruga no sabe que se está transformando en algo más hermoso. Solo sabe que está sola, que todo lo que conocía ha cambiado, que su mundo se ha vuelto pequeño y limitado. Pero es precisamente en esa soledad, en esa oscuridad del capullo, donde ocurre la metamorfosis. Las alas se están formando, los colores se están desarrollando, la capacidad de volar se está creando. Y cuando finalmente la mariposa rompe el capullo y emerge, ese acto de romper, ese esfuerzo de salir por sí misma sin ayuda de nadie, es lo que fortalece sus alas lo suficiente para volar. Si alguien tratara de ayudar a la mariposa rompiendo el capullo por ella, esa mariposa nunca desarrollaría la fuerza necesaria en sus alas y no podría volar. Necesitaba ese tiempo en el capullo, necesitaba ese proceso de salir por sí misma, necesitaba esa aparente soledad para convertirse en lo que estaba destinada a ser. ¿Tú estás en tu capullo ahora mismo? Sé que se siente como un entierro, pero es en realidad una incubación. Sé que se siente como un fin, pero es un comienzo. Sé que se siente como abandono, pero es preparación. Y cuando finalmente rompas este capullo, cuando finalmente emerjas de este tiempo de soledad,
vas a volar de maneras que nunca imaginaste posibles. Pero tienes que hacer el trabajo ahora. Tienes que usar este tiempo, no desperdiciarlo en amargura o autocompasión. Tienes que permitir que la transformación suceda, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque haya días en que quieras volver a ser la oruga que eras antes porque al menos eso era familiar y conocido. No puedes volver atrás. La única dirección disponible es hacia adelante, hacia arriba, hacia la versión de ti que está esperando al otro lado de esta prueba. Y quiero recordarte algo más en este momento. Aunque no haya personas físicamente a tu lado, aunque tu teléfono esté en silencio, aunque tu casa esté vacía, aunque tu círculo social se haya reducido a casi nada, no estás realmente solo. Hay una presencia que ha estado contigo desde antes de que nacieras y que estará contigo hasta tu último aliento. Hay ojos que nunca dejan de mirarte con amor. Oídos que escuchan cada uno de tus pensamientos aunque no los verbalices. Manos que te sostienen incluso cuando sientes que estás cayendo. Puedes llamar a esa presencia como quieras. Dios, el universo, la fuerza vital, lo divino, pero está ahí y no te ha abandonado. El silencio que estás experimentando ahora no es ausencia, es concentración. Es como cuando un cirujano trabaja en una operación delicada y pide silencio en el quirófano no porque no le importa el paciente, sino porque le importa tanto que necesita toda su concentración para hacer el trabajo correctamente. Asimismo, este tiempo de aparente silencio divino es en realidad un tiempo de trabajo intenso en tu vida, un trabajo tan delicado, tan importante, tan transformador, que requiere este espacio de quietud, este espacio donde no hay distracciones, donde no hay voces externas que interfieran con lo que está siendo creado dentro de ti. Hay una historia que siempre me ha impactado profundamente y que quiero compartir contigo. Es la historia de un hombre que soñó que estaba caminando por la playa con Dios. En el cielo nocturno, escenas de su vida pasaban como en una película, y en cada escena notaba dos pares de huellas en la arena, las suyas y las de Dios. Cuando la última escena de su vida pasó frente a él, miró hacia atrás y notó que en muchos momentos del camino solo había un par de huellas. También notó que esos momentos de un solo par de huellas coincidían con los tiempos más difíciles y dolorosos de su vida. Esto lo perturbó profundamente y le preguntó a Dios: Señor, tú dijiste que una vez que decidiera seguirte, caminarías conmigo todo el camino. Pero he notado que durante los momentos más difíciles de mi vida solo había un par de huellas en la arena. No entiendo por qué cuando más te necesitaba me abandonaste. Y Dios le respondió: Mi hijo querido, te amo y nunca te abandonaría. Durante tus tiempos de prueba y sufrimiento, cuando solo ves un par de huellas, era entonces cuando te cargaba en mis brazos. Esa historia, aunque simple, contiene una verdad profunda. Este tiempo en que sientes que estás solo, en que no ves evidencia de ayuda divina, en que parece que tienes que llevar todo el peso por ti mismo, puede ser en realidad el tiempo en que estás siendo cargado más de cerca que nunca. La ausencia de personas a tu alrededor no es señal de abandono divino, es espacio para una presencia más íntima con lo sagrado. Es oportunidad para desarrollar una fe que no depende de señales visibles o de confirmación externa, sino que brota desde lo más profundo de tu ser. Y esa fe, esa capacidad de seguir adelante incluso cuando no ves el camino claramente, incluso cuando no sientes el apoyo, incluso cuando toda evidencia externa sugiere que debes rendirte, esa fe es el oro más puro que puede existir en un ser humano. Entonces, ¿cómo sales adelante aunque nadie esté a tu lado? Sales adelante dando un paso a la vez. Aunque ese paso sea pequeño, aunque sea tembloroso, aunque sientas que no te lleva a ninguna parte, sales adelante decidiendo cada mañana que hoy no te vas a rendir, que hoy vas a hacer al menos una cosa que te acerque a donde quieres estar. Sales adelante perdonando a aquellos que te abandonaron, no porque lo merecen, sino porque tú mereces liberarte del peso del resentimiento. Sales adelante aceptando que este capítulo de tu vida es diferente de lo que imaginaste, pero que aún puede ser hermoso, significativo, poderoso. Sales adelante confiando en que, aunque no entiendas el porqué de tu soledad ahora, algún día mirarás hacia atrás y verás que todo tenía un propósito, que nada fue desperdiciado, que incluso las lágrimas que derramaste en secreto estaban sembrando las semillas de tu futura cosecha. Sales adelante creyendo que eres más fuerte de lo que piensas, más resiliente de lo que imaginas, más capaz de lo que cualquiera te dijo que eras. Sales adelante porque dentro de ti hay un espíritu que se niega a ser quebrantado, una luz que se niega a ser apagada, una esperanza que se niega a morir sin importar cuántas veces sea golpeada. Sales adelante porque tu historia no termina aquí. Este es solo el punto de inflexión, el momento oscuro antes del amanecer,
la contracción antes del nacimiento de algo nuevo. Sales adelante porque salir adelante es lo único que puedes hacer si quieres honrar la vida que se te ha dado, si quieres cumplir el propósito para el que fuiste creado, si quieres experimentar la plenitud de lo que significa ser verdaderamente humano. Y cuando finalmente salgas del otro lado de esta experiencia, cuando finalmente mires hacia atrás a este tiempo de soledad desde la perspectiva de tu victoria, entenderás que fue aquí, en esta oscuridad, en esta soledad, en este tiempo de aparente abandono, donde encontraste tu verdadero yo, donde descubriste tu fuerza real, donde aprendiste que nunca estuviste realmente solo, porque llevabas dentro de ti todo lo que necesitabas para triunfar.